¿Alguna vez has sentido que un lugar está condenado, atrapado por secretos tan oscuros que nadie se atreve a hablar de ellos? Hoy te contaré la historia de una mansión donde la oscuridad no está en el niño, sino en los muros que lo rodean. Quédate hasta el final, porque descubrirás cómo el valor de una sola persona puede cambiarlo todo, y romper la maldición que pesa sobre esa casa. Ella no tenía nombre para los señores de la casa. No era más que una sombra nueva deslizándose entre las otras sombras que limpiaban, servían y callaban. Para unos era la nueva, para otros la de las manos ásperas, marcada por la rudeza del trabajo y el frío, por las heridas no curadas del camino. Algunas de las criadas más viejas, con ese tono agrio de quienes ya no esperan nada, la llamaban la del rostro callado, porque nunca preguntaba, nunca se quejaba y apenas abría la boca más allá de lo necesario para decir sí, señora o como usted mande. Había llegado una madrugada helada, cuando la niebla todavía reptaba sobre el suelo como un animal perezoso y la escarcha quebraba las hojas con su crueldad de cristal. La lluvia le había calado hasta los huesos, y cada paso parecía costarle una parte del alma. Sus pies, vendados con trapos sucios, sangraban entre los harapos. Caminaba como quien huye de algo que no se atreve a mirar atrás. Nadie en la mansión se molestó en preguntarle de dónde venía, ni qué había sido de ella antes de cruzar los portones de hierro forjado. Tampoco ella parecía tener interés en contarlo. Buscaba pan, un techo y algo de calor humano, aunque lo último parecía tan escaso como el oro en aquel caserón antiguo. Lo demás, lo había dejado atrás. En una aldea perdida, cuyos caminos probablemente ya no conducían a ningún sitio. Tal vez había sido arrasada por el hambre, o por la peste, o por la guerra, o por esa tragedia silenciosa que devora los pueblos sin nombre, el olvido. Y aunque sus recuerdos aún dolían bajo la piel, ella misma comenzaba a sentir que aquella aldea, sus gentes y su historia, habían dejado de existir incluso en su propia memoria. La mansión donde fue acogida, si es que puede llamarse acogida a la aceptación funcional de una sirvienta más, era una estructura imponente, casi como una fortaleza resignada al paso del tiempo. Los muros de piedra gris parecían contener más que frío, albergaban secretos. Los pasillos eran largos y oscuros, con alfombras tan pesadas que los pasos no hacían eco. El mármol de los suelos brillaba como una superficie muerta, pulida hasta borrar todo rastro de vida. No se escuchaban risas. No se veían abrazos. Cada rostro era una máscara, cada palabra una orden, cada mirada un recordatorio de que allí no se venía a vivir, sino a servir. Pronto supo, sin necesidad de muchas palabras, que había zonas prohibidas, reglas no escritas y temas que no debían tocarse. Las criadas más antiguas le enseñaron con miradas duras y consejos cortos: habla poco. Mira menos. Y no preguntes. Y sobre todo, jamás, bajo ninguna circunstancia, subas al ala oeste. Aquel último mandato fue acompañado por un silencio más denso que el humo, por una pausa que heló el ambiente más que el propio invierno. Y luego, con un hilo de voz casi tembloroso, una de las cocineras se atrevió a decirlo en voz baja, mirando alrededor como si temiera ser oída por algo más que oídos humanos. No mires al niño. No hubo necesidad de explicar más. El temor no se argumenta, se contagia. Y ella, aunque curtida por la miseria y los caminos, supo que allí había algo que iba más allá de lo racional. Nadie hablaba de él, pero todos lo sabían. El hijo del Señor había nacido maldito. En la mansión se respiraba un silencio espeso, como si las palabras tuvieran miedo de brotar. Pero bastaba con mirar a los ojos de las sirvientas para comprender que ese niño, aquel del que nadie hablaba en voz alta, era el centro invisible de una oscuridad que se extendía por todos los rincones de la casa. No se decía su nombre. No se mencionaba su edad. Y, sin embargo, todos sabían de quién se hablaba cuando se referían, en susurros apretados, al pequeño del ala oeste. Nació en una noche tormentosa, contaban. La misma noche en que su madre, la esposa del Señor, la dama joven de sangre noble, murió entre alaridos, desangrada en su lecho mientras el relámpago desgarraba el cielo como una profecía. Algunos decían que había sido una complicación del parto. Otros, en voz más baja, aseguraban que la criatura había salido del vientre con los ojos abiertos, como si ya hubiera visto el mundo desde antes y no le hubiera gustado. Desde entonces, la tragedia se instaló como huésped permanente en la casa.
La señora fue enterrada en el cementerio familiar, y el señor, bueno, el señor cambió. Don Alejandro, que así se llamaba el padre, se volvió un hombre de piedra. Alto, severo, de mirada quemada por la pérdida. Nadie lo oía reír. Nadie lo veía llorar. Parecía haber sellado su alma en algún rincón del ala oeste, junto al niño, a quien nunca se le escuchaba jugar, ni balbucear, ni llorar como lloran los niños. Su existencia era casi espectral. Algunos empleados llevaban años en la casa sin haberlo visto nunca. Solo sabían que alguien entraba a su habitación cada cierto tiempo, que el ama de llaves dejaba ropa limpia en la puerta y que, de vez en cuando, algún llanto breve y contenido atravesaba los muros con una tristeza tan profunda que no parecía de este mundo. Lo más inquietante era que el niño no tenía nodriza fija. Las pocas que habían aceptado el trabajo duraban semanas, a lo sumo. Siempre se marchaban de forma abrupta, pálidas, exhaustas, con los ojos perdidos. Una de ellas, joven y robusta, abandonó la casa una madrugada sin despedirse. Al día siguiente, la encontraron en la estación del tren, sentada en el suelo, murmurando incoherencias y abrazando una muñeca rota. Nadie volvió a saber de ella. Las criadas, por su parte, alimentaban el mito con gestos nerviosos y supersticiones heredadas de sus abuelas. Decían que el niño no toleraba el contacto humano, que a veces se le oía reír en la madrugada, sin compañía. Que las velas se apagaban solas cuando él lloraba. Que los animales lo rehuían. Que incluso el reloj del vestíbulo principal se detuvo la noche en que nació, y desde entonces nadie había logrado hacerlo funcionar de nuevo. Ella, la nueva, escuchaba. Siempre en silencio. Siempre atenta. Y aunque no creía en maldiciones, o al menos no lo admitía, algo dentro de ella comenzó a inquietarse. No por miedo, sino por una especie de compasión honda, de esas que nacen no en el corazón, sino en las entrañas. Porque si aquel niño era realmente una maldición, ¿no sería, quizás, porque nadie lo había amado jamás? Los días pasaban con una lentitud pesada, como si el tiempo se arrastrara por los pasillos de la mansión, entre las telarañas del deber y la resignación. Cada jornada era un calco de la anterior: limpiar, obedecer, evitar preguntas. Las criadas apenas cruzaban miradas. El ama de llaves tenía un corazón hecho de piedra húmeda. Y don Alejandro era como un retrato viejo colgado en una pared, presente, pero sin vida. Ella, la nueva, aprendía rápido. Se movía con sigilo, con esa elegancia involuntaria de quien ha sido entrenada por el dolor. Nunca hablaba más de lo justo. Nunca dormía del todo tranquila. Pero observaba. Siempre observaba. Y fue así como empezó a notar los pequeños detalles que los demás fingían no ver. La puerta del ala oeste nunca estaba cerrada con llave. Solo entreabierta, apenas unos centímetros, lo justo para recordar su presencia. A veces, desde la otra punta del corredor, sentía que una brisa helada salía de allí, aunque las ventanas permanecieran cerradas. Oía un rumor suave, como un canto apagado, o el arrullo de una respiración que no estaba del todo viva. Las velas que ella encendía en la antesala de ese pasillo se apagaban antes de consumirse, como si una mano invisible soplara desde dentro. Una noche, sin saber bien por qué, se detuvo frente a esa puerta. No tenía ninguna orden que cumplir allí. Nadie le había mandado. Pero algo la impulsó. Tal vez fue el silencio, que se volvió insoportable. O el peso de las historias no contadas. O tal vez, fue una tristeza que no era suya, pero que parecía llamarla por su nombre. Estaba sola. El resto del personal dormía o se refugiaba en sus rincones. La chimenea del salón se había apagado. El viento rascaba las ventanas con uñas frías. Y entonces lo oyó. Un llanto. Breve, contenido, como el de alguien que ya se ha resignado a no ser oído. Un lamento más antiguo que la infancia, más hondo que la carne. No era un grito de rabia ni una queja de hambre. Era una súplica muda. Avanzó, lenta, empujada por una mezcla de miedo y ternura. Al llegar a la puerta del ala oeste, posó la mano sobre la madera. Estaba helada. Dudó. Recordó las advertencias: no subas al ala oeste. No mires al niño. Pero sus dedos ya estaban girando el pomo. La puerta se abrió con un leve crujido, como si también tuviera algo que decir.
El corredor estaba envuelto en sombras. El aire olía a humedad, a encierro, y a algo más. La soledad. Avanzó unos pasos, guiada por la intuición. Y entonces lo vio. Sentado en el suelo, junto a una ventana cubierta de cortinas pesadas, estaba el niño. Era pequeño, delgado, con el cabello oscuro cayéndole sobre el rostro. Llevaba un camisón de lino, demasiado grande para su cuerpo, y entre las manos sujetaba un trozo de tela, una especie de muñeco improvisado. No levantó la vista cuando ella entró. No gritó. No corrió. Solo permaneció allí, con la mirada clavada en un punto invisible más allá del vidrio, como si esperara algo, o a alguien. Ella sintió un nudo en el estómago. No tenía miedo. Era otra cosa. Algo más profundo. Y por primera vez desde que cruzó los portones de aquella casa maldita, pronunció una palabra que no le habían ordenado decir. Hola. El niño no respondió. Pero giró lentamente el rostro, y la miró. Y en sus ojos, negros como el carbón mojado, no había ni maldad ni inocencia. Solo una tristeza tan antigua que parecía no pertenecer a él, sino a todas las generaciones que lo habían precedido. Fue en ese instante, en ese preciso momento, que ella comprendió que ya no había vuelta atrás. Durante unos segundos, o quizás fueron siglos, el tiempo se detuvo en aquella habitación sombría. El aire estaba suspendido, como si ni siquiera se atreviera a moverse entre ellos. La tenue luz que se filtraba por las rendijas de la cortina dibujaba líneas pálidas sobre el rostro del niño, revelando unos pómulos afilados, una piel casi translúcida y unos ojos, esos ojos. No eran de esta tierra. Eran más profundos que el miedo, más tristes que el abandono. Había en ellos un eco antiguo, como si cada lágrima que alguna vez se derramó en aquella casa, en aquel linaje, en aquella sangre, hubiera terminado almacenada en sus pupilas. Ella, por su parte, permaneció quieta. No quiso avanzar más. No hizo ademán de tocarlo, ni siquiera de acercarse demasiado. Solo lo miró. Porque había cosas que no necesitan palabras ni gestos, solo presencia. Y en ese instante, su sola presencia rompió una barrera invisible que ni el tiempo ni las criadas ni los rezos de las nodrizas habían logrado romper. ¿Estás solo?, preguntó de nuevo, con una voz tan baja que parecía un susurro lanzado al vacío. El niño no respondió con la voz, pero sus hombros se estremecieron levemente. No de frío, sino de una emoción contenida. Tal vez era sorpresa. Tal vez incredulidad. Como si no recordara la última vez que alguien le habló sin miedo. Ella dio un paso más lento, cuidadoso. No por temor, sino por respeto. Porque frente a ella no había una criatura endemoniada ni un símbolo de maldición. Había un niño. Solo un niño. Uno que había crecido rodeado de silencio, de puertas cerradas, de miradas desviadas. Uno que probablemente había aprendido desde muy pequeño que su sola existencia era un error, una carga, un castigo para todos los que lo rodeaban. Se sentó en el suelo, a unos metros de él, sin decir nada más. No necesitaba hablar. En su mundo, las palabras siempre habían sido escasas, y había aprendido que la verdadera comunicación ocurría en la pausa, en el espacio compartido sin juicio. Pasaron los minutos. Largos. Silenciosos. Pero no vacíos. Y entonces el niño, sin dejar de mirar la ventana, murmuró por primera vez. ¿Tú no me tienes miedo? Ella no respondió de inmediato. Sabía que la respuesta correcta no era no. Esa palabra sería una negación brusca, una reacción defensiva, como si tuviera algo que probar. Lo miró con ternura, y con esa sabiduría callada que solo tienen los que han perdido mucho, respondió simplemente. He visto cosas peores. El niño parpadeó. Y por un instante, sus labios se curvaron apenas, como si la idea de no ser lo peor que alguien ha visto le hubiera dado un poco de alivio. No sonrió. Pero algo dentro de él pareció aflojar. Como una cuerda que llevaba demasiado tiempo tirante. Ella entonces extendió una mano, no para tocarlo, sino para mostrarle la palma. Era una mano trabajada, con cicatrices, con callos, una mano que había arado la tierra, lavado heridas y enterrado cuerpos sin nombre. Y en esa palma había una verdad, la de alguien que no tenía miedo al dolor porque ya había vivido dentro de él. El niño miró su mano. Luego miró la suya. Dudó. Y entonces, muy despacio,
extendió la suya también. No se tocaron. Solo dejaron que el aire entre sus dedos reconociera el intento. Y en ese gesto diminuto, casi invisible para el mundo, algo se rompió en el corazón de la casa. Porque cuando ella salió de esa habitación una hora después, sin decirle a nadie lo que había ocurrido, sin contar que lo había visto, oído y sentido, las velas que antes se apagaban por sí solas, esa noche permanecieron encendidas. Y por primera vez en mucho tiempo, el gran reloj del vestíbulo, ese que se detuvo la noche en que él nació, volvió a dar la hora. Al día siguiente amaneció con una calma sospechosa. No llovía, pero el cielo estaba cubierto de nubes tan espesas que parecía que la luz del sol no se atrevía a entrar en aquella parte del mundo. Las campanas del pueblo vecino no repicaron esa mañana. Y dentro de la mansión, el aire tenía un olor diferente. A algo antiguo, que había despertado. Ella, la nueva, volvió a sus tareas con la misma precisión callada de siempre, pero dentro de sí algo había cambiado. No era orgullo. Tampoco temor. Era una conciencia silenciosa de haber cruzado una línea. Una línea que todas las demás conocían, pero que nadie se atrevía a nombrar. Y mientras frotaba con cepillo las juntas del mármol del recibidor, mientras cargaba los cubos con agua helada y recogía las migas de la cena de los señores, no podía quitarse de la mente aquellos ojos tristes ni la voz rota del niño preguntando, ¿tú no me tienes miedo? Ese eco le había entrado al cuerpo como un clavo fino y helado, y allí seguía. No por dolor, sino por verdad. Las criadas la miraban con una mezcla de distancia y curiosidad. Nadie preguntó nada. Pero los susurros aumentaron. Y la mirada de la ama de llaves, la señora Brígida, se volvió más punzante que de costumbre. Aquella mujer era el alma de la casa, si es que algo parecido a un alma quedaba en ese lugar. Caminaba como un espectro elegante, siempre de luto riguroso, con el moño tan tirante que parecía sostenerle los pensamientos. No necesitaba alzar la voz para ser temida. Su sola presencia bastaba para imponer las reglas que no estaban escritas en ninguna parte, pero que todos obedecían. Y ella, la nueva, sintió por primera vez que esas reglas estaban empezando a tambalearse, por su culpa. Fue en la tarde de ese mismo día cuando volvió a cruzar por el corredor del ala oeste. No tenía intención de entrar. No tan pronto. Pero al pasar frente a la puerta, notó algo que la detuvo en seco. Estaba abierta. No entreabierta. Abierta. Un hilo de aire tibio, casi dulce, escapaba por la rendija. Y un olor. ¿La lavanda? El corazón le dio un vuelco. No sabía si entrar, si correr, si quedarse. Pero antes de que pudiera decidir, oyó pasos detrás de ella. Firmes. Lentos. De alguien que no tenía apuro en llegar, porque ya lo sabía todo. La voz de la señora Brígida sonó justo a su espalda. Suave. Afilada como una aguja. No todos los secretos desean ser salvados, muchacha. Ella se giró, sin temblar, sin fingir. Y por primera vez desde su llegada, habló sin pedir permiso. No fue el niño quien trajo la oscuridad a esta casa. Fue el abandono. La ama de llaves no reaccionó. Ni un músculo. Solo entrecerró los ojos, como quien evalúa una herida antes de aplicar la sal. He visto a muchas como tú. Buenas. Valientes. Ilusas. Esta casa no cambia, niña. Aquí, los que aman, desaparecen. Y se alejó, deslizándose por el pasillo como una sombra vieja. No amenazó. No gritó. No dijo nada más. Porque no lo necesitaba. En esa casa, todos sabían que los castigos no siempre venían con ruido. A veces eran tan silenciosos como un portazo en mitad de la noche, o como una habitación cerrada para siempre. Ella, la nueva, se quedó allí unos segundos más, sintiendo en la piel la carga de cada palabra. Pero no dio un paso atrás. Porque ya lo sabía. El niño no estaba mal. Estaba en la casa. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, alguien se atrevía a enfrentarse a ella. Aquella noche, cuando el reloj dio las 11 campanadas y la mansión se sumergió en la penumbra silenciosa, ella estaba ya en su cuarto, envuelta en mantas raídas, intentando refugiarse del frío que no solo venía del invierno. Pero el sueño le fue esquivo. Su mente regresaba una y otra vez a la imagen del niño y a aquellas palabras de la ama de llaves, llenas de amenaza velada.
Justo cuando la resignación empezaba a asomar, un golpe suave, casi inaudible, tocó la puerta de su habitación. ¿Puedo entrar? Una voz quebrada, infantil, pero firme. Ella se levantó con rapidez. Corrió hacia la puerta y abrió sin dudar. Allí estaba él, el niño maldito. No llevaba el camisón amplio ni el rostro ausente. Esta vez, sus ojos tenían una chispa diferente, una esperanza que parecía nueva. No debería, susurró, pero no puedo quedarme más solo. Ella lo miró. Sintió que todo el peso de la casa, toda la tristeza acumulada, descansaba en ese pequeño ser tembloroso. No está solo, le dijo con voz cálida. Aquí no tienes que estarlo. El niño entró lentamente y cerró la puerta tras de sí. En ese gesto simple, la habitación pareció llenarse de una luz tenue, casi mágica, que no provenía de la chimenea ni de las velas. Se sentaron en el suelo, uno frente al otro, compartiendo un espacio que hasta entonces había sido un territorio prohibido. ¿Por qué te llaman maldito?, preguntó ella, rompiendo el silencio. Él bajó la mirada, con la voz quebrándose. Dicen que la desgracia sigue en mi sangre. Que traigo sombra. Que la casa nunca fue la misma desde que nací. ¿Y tú qué sientes? El niño levantó la cabeza y, por primera vez, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Que la sombra no está en mí. Que está en los que la temen. Aquellas palabras calaron hondo en ella, como un eco de su propia lucha. Pero justo entonces, un ruido seco resonó en el pasillo. La puerta se abrió de golpe, y la señora Brígida apareció, su rostro un muro impenetrable de ira contenida. ¿Qué crees que haces?, dijo con voz gélida. Rompiendo las reglas, hablando con fantasmas. Ella se puso de pie, enfrentando la mirada de la ama de llaves sin apartar los ojos del niño. No son fantasmas. Es un niño. Un ser humano. Y merece que lo escuchen. La tensión creció en el aire como una tormenta a punto de estallar. La señora Brígida dio un paso adelante, y su mano se alzó como para ordenar, para castigar. Pero antes de que pudiera hacerlo, el niño se interpuso, erguido, con una valentía que sorprendió a todos. No tengo miedo, dijo con voz firme. Y quien tenga miedo, que lo enfrente. Un silencio absoluto siguió a sus palabras. La ama de llaves retrocedió, con los labios apretados y la mirada llena de una furia antigua. Ella y el niño, frente a frente, habían desafiado la oscuridad que había gobernado la casa durante años. Y nada volvería a ser igual. Al día siguiente, la mansión parecía un campo minado invisible. Cada paso que daban los sirvientes resonaba con una cautela nueva, como si todos intuyeron que la frágil paz de la noche anterior estaba a punto de romperse. Ella, consciente del riesgo que había asumido, se movía con cuidado, pero también con una determinación que antes no había tenido. La noticia de aquel encuentro entre ella y el niño no tardó en llegar a oídos del señor de la casa, un hombre envejecido por la responsabilidad y por los años de secretos no dichos. Era un hombre de pocas palabras, con una mirada dura, marcada por cicatrices que nadie conocía. Cuando llamó a la nueva a su estudio, el aire se espesó. He oído rumores, dijo con voz grave. Dices que has hablado con mi hijo. Ella asintió, sin miedo. No solo he hablado con él. Lo he visto. Y él no está maldito. El señor frunció el ceño, y por un instante pareció que la expresión dura se quebraba. ¿Qué sabes tú de maldiciones?, preguntó, casi con desdén. Sé que no existe maldición más terrible que el abandono, señor. Y que nadie nace maldito sin un porqué. Él guardó silencio. Luego, con voz cansada, comenzó a revelar fragmentos del pasado que hasta entonces habían sido sombras. Este linaje arrastra una herida vieja. Mi padre temió a ese niño desde que nació, no por él, sino por lo que representaba. Dicen que la sangre está manchada, que la desgracia es un legado. Pero yo siempre he sospechado que el verdadero enemigo está dentro de estas paredes. Ella lo miró fijamente. Entonces, ¿por qué ocultarlo? ¿Por qué condenar a un niño inocente? El hombre se levantó, caminó hacia la ventana y miró hacia el jardín donde el frío mordía las ramas desnudas de los árboles. Porque el miedo es poderoso. Y quien lo controla, controla a los demás. Un silencio pesado cayó entre ellos. Pero en esa pausa, algo cambió. Un pacto tácito, una chispa que encendía una esperanza nueva.
Ella sabía que la batalla apenas comenzaba. No solo contra la superstición y el silencio, sino contra años de dolor y sombras guardadas. Al salir del estudio, recordó la sonrisa del niño. Esa valentía tan pequeña y frágil que había encontrado en medio de tanta oscuridad. Sabía que ahora tenía una misión: protegerlo, darle voz y demostrar que incluso en las casas más frías, donde el eco de las maldiciones resuena más fuerte, la luz puede abrirse paso. Porque a veces, la verdadera maldición no es lo que viene de fuera, sino el miedo que tenemos dentro. La noche volvió a caer sobre la mansión, pero esta vez con un aire diferente, como si al mismo tiempo se contuviera, expectante. Ella caminaba por los pasillos con un peso nuevo en el corazón, consciente de que cada sombra podía esconder un enemigo, y cada silencio, una verdad pendiente de ser pronunciada. El niño, en su cuarto, no dormía. Se aferraba a la idea de que alguien había llegado para entenderlo, para romper ese aislamiento impuesto desde su nacimiento. Había una fragilidad en su alma, como la de una flor a punto de marchitarse, pero también un destello de fuerza que ella apenas comenzaba a descubrir. Aquel niño era el reflejo de una casa rota, de un linaje marcado por viejas heridas y temores infundados. Y en sus ojos se leía un anhelo profundo, no ser visto como un maldito, sino como un ser humano, como cualquier otro niño que sueña, que ríe y que teme. Ella no podía permitir que aquella esperanza se desvaneciera. Sabía que la batalla que emprendía no sería solo contra supersticiones ni contra la rigidez de un sistema cruel, sino contra el tiempo mismo, contra los fantasmas que habitaban en cada rincón. Al día siguiente, la mansión amaneció envuelta en una niebla densa que parecía envolverla en un manto de misterio. El silencio era casi absoluto, roto solo por el murmullo de las criadas y el lejano canto de algún cuervo solitario. En la sala principal, el señor de la casa la esperaba. No había reproche en su mirada, sino una mezcla de cansancio y resignación que hablaba de años de lucha interna. No sé si podremos cambiarlo todo, dijo, pero agradezco que hayas tenido el valor de ver más allá de lo que otros temen. Ella asintió, sintiendo que aquella frase encerraba un pacto tácito, una alianza silenciosa que podía ser la semilla de algo nuevo. Pero no todos compartían esa esperanza. En los rincones oscuros de la mansión, las voces en susurros crecían, cargadas de miedo y rechazo. La señora Brígida, con su presencia imponente, representaba esa resistencia que nace del terror ancestral. La noche se volvió testigo de pequeñas batallas invisibles, miradas esquivas, palabras contenidas, secretos que comenzaban a salir a la superficie como burbujas en un agua estancada. Y mientras tanto, el niño seguía esperando, con la confianza frágil de quien ha encontrado una luz en medio de la oscuridad. Ella sabía que el camino sería largo, que la mansión y sus muros no se rendirán fácilmente. Pero también sabía que no estaba sola. Que la esperanza, esa fuerza silenciosa, podía mover montañas. Porque, al final, ninguna maldición es más poderosa que la voluntad de cambiar el destino. Porque, al final, ninguna maldición es más poderosa que la voluntad de cambiar el destino. Y tú, que has llegado hasta aquí, ¿estás listo para desafiar tus propias sombras y descubrir la fuerza que llevas dentro? Si quieres seguir acompañándonos en esta historia de misterio, coraje y esperanza, no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte ningún capítulo. Porque las verdaderas batallas se ganan juntos, y tu presencia aquí hace toda la diferencia.